Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión cuando son las 12, las 11 en Canarias. Llega el momento de repasar las noticias más importantes del día de hoy y antes vamos a empezar repasando los mercados que vienen con tono mixto en la sesión europea, con el FTSE 100 subiendo ligeramente, algo más de 2 décimas, el DAX alemán cediendo, retrocediendo algo más de una décima, un 0,13% hasta los 15.167 enteros, ligeras caídas también para Francia, para el CAC 40 parisino en torno a una décima y ligeras subidas tanto para la bolsa italiana como para el IBEX 35, en estos momentos viendo muy poquito, un 0,07% hasta los 9.240 puntos. Tenemos al Eurostoxx completamente plano, 0,00% hasta los 449 puntos y nos fijamos rápidamente en otros activos con los futuros de Wall Street que apuntan también a ligeras subidas, algo más de 3 décimas para el Dow Jones, un poquito más de 2 décimas se espera de subida para el S&P y el Nasdaq, que es el más rezagado en estos momentos. El sector tecnológico apunta a subidas del 0,05% hasta los 15.129 puntos, pendientes de otros activos como por ejemplo el oro y la plata que vienen cediendo en el día de hoy. En el caso del oro se deja un 0,66% hasta los 1.928 dólares por cada onza, la plata algo más, un 0,70% abajo hasta los 22.735 y el crudo viene prácticamente plano, subiendo muy poquito, un 0,05% hasta los 87,73 dólares por cada barril. Así están los principales mercados y los principales activos en estos momentos, pero como siempre hay muchas noticias, muchas últimas horas con el foco puesto en el conflicto de Israel y vamos a empezar precisamente ahondando en esta materia, hablando de que Israel está acusando a Irán de ordenar ataques en la frontera con el Líbano. En concreto ha sido el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, Daniel Hagari, el que ha acusado a Irán de haber ordenado ataques de Hezbollah el domingo en la frontera entre el Líbano e Israel. Según está comentando, eso sí, sin ofrecer muchos detalles, dice que Hezbollah ha llevado a cabo una serie de ataques con disparos para distraerles de sus esfuerzos de guerra en el sur de Gaza bajo instrucción iraní y además apunta a que también ha sido con apoyo iraní. Irán ha rechazado estas acusaciones de que estuvo involucrado en el ataque de Hamas contra Israel el fin de semana pasado, pero el ministro de Asuntos Exteriores también ha apuntado a Al Jazeera que era altamente probable que se abran muchos otros frentes si Israel continúa precisamente este bombardeo de Gaza. También hay declaraciones por parte del ejército de Israel. Ha dicho que está evacuando a los residentes cerca de la frontera con el Líbano para permitir una posible acción militar. La evacuación de israelíes que viven a menos de 2 kilómetros de la frontera tiene como objetivo reducir los peligros y permitir una mayor libertad para una posible operación contra Hezbollah. Esto es lo que ha dicho el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, que además apunta que si Hezbollah decide ponerles a prueba, su respuesta será letal. Más declaraciones, más reacciones, en este caso por parte de Irán, que dice que Estados Unidos ya está muy involucrado en el conflicto y que por lo tanto debe rendir cuentas. Esto es lo que apunta un funcionario iraní que cuando se le preguntó si Irán participaría en el caso de que Estados Unidos interviniera, dijo que Irán está considerando que Estados Unidos ya está militarmente involucrado en este conflicto entre Israel y los palestinos. Estados Unidos también ha respondido a los ataques de Hamas trasladando varios barcos, incluidos por ejemplo el portaaviones US Gerald R. Ford al Mediterráneo Oriental. Está previsto que se le una un segundo portaaviones en los próximos días, aunque el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha dicho que eran una disuasión y no una provocación. Precisamente hablando de Estados Unidos, hablamos de su presidente. Joe Biden ha advertido a Irán contra la escalada de la guerra entre Israel y los militantes terroristas palestinos a un conflicto regional más amplio. En declaraciones del jefe de la Casa Blanca apuntan a que ha habido conversaciones secundarias entre Washington y la República Islámica. De hecho, en una entrevista a la CBS, Biden ha vuelto a descartar que haya pruebas claras de la participación de Teherán en el ataque contra Israel de hace 10 días. Por otra parte, el presidente eso sí ha señalado que sería un gran error por parte de Israel volver a ocupar Gaza y además ha recordado que el movimiento de resistencia islamista de Gaza no representa a todo el pueblo palestino. Pese a ello, Biden coincide con Israel en que el grupo terrorista palestino debe ser eliminado por completo, al tiempo que ha señalado que es necesario que haya una autoridad palestina y un camino hacia un Estado palestino. Y de Estados Unidos pasamos a China, que está instando a Israel a detener su castigo colectivo a los civiles palestinos en la frontera de Gaza, mientras el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, está recorriendo Oriente Medio durante el fin de semana en un intento de evitar una guerra más amplia en la región, en el peor ataque contra Israel desde 1973, en este caso en el que se mataron hasta 1.400 personas, en su mayoría civiles,
En represalia, la semana pasada Israel atacó Gaza con ataques aéreos que mataron al menos a 2.670 personas. Además, cortó los alimentos, el agua, el combustible y la electricidad al enclave palestino y ordenó a los civiles que evacuaran el norte de Gaza antes de un esperado ataque terrestre destinado a erradicar Hamás. Las acciones de Israel han ido más allá de la autodefensa y debería atender al llamado de la comunidad internacional y del secretario de las Naciones Unidas para detener su castigo colectivo al pueblo de Gaza. Esto es lo que habría dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en este caso su ministro Wang Yi, a Arabia Saudí y también a su homólogo en una llamada telefónica que tuvo lugar en el día de ayer. Precisamente, hablando del ministro de Asuntos Exteriores de China, hablando del propio Wang Yi, acabamos de conocer que habría pedido un alto al fuego en Israel y Gaza en una aparición conjunta con Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Apunta la agencia Reuters que Yi dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar medidas y las principales potencias deben desempeñar un papel activo. Apunta que es imperativo que se establezca un alto al fuego, que las dos partes vuelvan a la mesa de negociaciones y que se establezca un canal humanitario de emergencia para evitar un mayor desastre humanitario. Precisamente en esta línea va Egipto, en concreto el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shukri, ha dicho que el gobierno israelí aún no había adoptado una postura que permitiera la apertura del cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza. Según apunta, él dice que Egipto ha intentado mantener operativo este cruce de Rafah, calificando de peligrosa la situación que enfrenta el pueblo palestino en Gaza. Después de que Estados Unidos llegara a un acuerdo con el Cairo, se esperaba que el cruce se abriera esta misma mañana para permitir a los extranjeros huir a través de Egipto. Hay que recordar además que Rafah es la única puerta de Gaza al resto del mundo que no está controlada directamente por Israel. De hecho, está bajo el control de Egipto como parte de un acuerdo con Israel y la Unión Europea. Egipto normalmente impone restricciones estrictas en esta frontera, pero apunta en las últimas horas a que está siendo Israel la que no está permitiendo que se abra este cruce. Precisamente seguimos hablando de Israel y de Estados Unidos, y es que funcionarios estadounidenses e israelíes están discutiendo la posibilidad de una próxima visita a Israel de nada más y nada menos que el presidente estadounidense de Joe Biden por invitación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, según apuntan en las últimas horas fuentes cercanas a esta negociación. Una visita de Biden para mostrar su apoyo al mayor aliado de Estados Unidos en Medio Oriente se produciría después de una visita similar por parte del secretario de Estado estadounidense, un Antony Blinken, que por cierto, como les hemos dicho, ya se encuentra actualmente en esta región. Y seguimos pendientes de reacciones, de declaraciones por parte de Irán, que está acusando a Estados Unidos de daños significativos si se expande el conflicto en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha lanzado una seria amenaza, una seria advertencia a Estados Unidos. Dice que va a sufrir daños significativos si la guerra de Gaza se convierte en un conflicto mayor. Según apuntan algunos medios, el jefe de la diplomacia iraní ha señalado que han transmitido su mensaje al que han llamado el régimen sionista a través de sus aliados de que si no cesan sus atrocidades en Gaza, Irán no puede seguir simplemente siendo un observador. Además, ha sido contundente y ha apuntado que si el alcance de la guerra se amplía también se van a infligir daños significativos a Estados Unidos. Precisamente hablando de daños, ha hablado la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, ha hablado Janet Yellen, que dice que todavía es demasiado pronto para calcular las consecuencias económicas de este conflicto. La secretaria del Tesoro ha dicho que es demasiado pronto para especular sobre las posibles consecuencias económicas del conflicto entre Israel y Palestina y que el impacto dependería de si el conflicto se extiende a la región en general. También, eso sí, en una entrevista a Sky News ha dicho que están analizando las posibles implicaciones económicas de estas hostilidades, pero que es demasiado pronto para especular sobre si habrá o no consecuencias significativas. Dice además, por último, que cree que depende de manera importante de si estas hostilidades se extienden más allá de Israel y Gaza y que ese es ciertamente un resultado que le gustaría evitar, por supuesto, a los Estados Unidos. Y de Estados Unidos pasamos a Alemania, a la espera de lo que pueda hacer el presidente estadounidense, a la espera de lo que pueda hacer Joe Biden, de si se produce o no esta visita a Israel en los próximos días. El que ha tomado la delantera ha sido Olaf Scholz. Se ha confirmado ya por medios de su país que va a estar esta misma semana en Tel Aviv en un claro mensaje de apoyo a la comunidad judía y al gobierno de Benjamin Netanyahu ante la escalada de violencia en esta región. Desde Israel, según estas informaciones, Scholz podría seguir viajando por la región en un esfuerzo de medios diplomáticos con el foco puesto en Egipto. Cabe recordar que este pasado viernes la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ya realizó una visita a Israel donde se reunió con funcionarios de gobierno del país y familiares de los ciudadanos israelíes secuestrados.
Precisamente, hablando de Alemania, seguimos poniendo el foco en Europa, y es que los líderes de la Unión Europea van a celebrar una cumbre de emergencia mañana a medida que aumentan las preocupaciones de que la guerra entre Israel y Hamás pueda alimentar las tensiones entre comunidades en Europa y atraer más refugiados. De hecho, según declaraciones de Charles Michel, del presidente del Consejo de la Unión Europea, este conflicto tiene muchas consecuencias, incluso apunta que también para nosotros en Europa. De hecho, en una declaración en vídeo anuncia que había convocado una reunión virtual, ya que este conflicto podría tener importantes consecuencias para la seguridad de nuestras sociedades. Michel además dijo que la guerra tiene el potencial de empeorar las tensiones entre comunidades y alimentar el extremismo en Europa, y que existe un peligro importante de migración y movimientos de un gran número de personas a países vecinos. Precisamente hablando de alertas, hablando de peligros, ponemos el foco en Francia, después de todos los acontecimientos que han tenido lugar durante este fin de semana. Esta alerta máxima que se ha desatado en Francia con evacuaciones del Louvre. Ojo, porque en las últimas horas el instituto que precisamente comenzó todos estos problemas, el Instituto del Norte de Francia, donde el pasado viernes fue asesinado un profesor, ha sido evacuado hace apenas unas horas, este mismo lunes por la mañana, por una alerta de bomba, después de que el país elevase la alerta terrorista después de un fin de semana marcado, como les decíamos, por otras evacuaciones en puntos emblemáticos como el Museo del Louvre de París o el Palacio de Versalles. El ataque de este instituto se saldó, como ya saben, con la muerte de Dominique Bernard y heridas también para otras 3 personas. El presunto autor fue identificado como Mohamed y fichado por las autoridades por su posible peligrosidad. Hay que decir que fue detenido inmediatamente dentro de una investigación que también ha derivado en otros 8 arrestos. La vuelta este lunes a las clases se ha complicado aún más en el centro por un aviso de bomba que ha obligado a evacuar a trabajadores y alumnos, según algunas fuentes policiales, y que además han confirmado el despliegue de más efectivos de seguridad en la zona para descartar posibles amenazas. Y de Francia pasamos a Rusia, pasamos a hablar del presidente ruso Vladimir Putin, que según ha confirmado el propio Sergei Lavrov, el propio ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, se reunirá mañana o pasado mañana con su homólogo chino, con Xi Jinping, para intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales que se encuentran en auge. El jefe de la diplomacia rusa también ha confirmado que mañana Putin va a participar en el tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, gracias a una invitación de Xi Jinping. Además, ha expresado el convencimiento de que la participación de Putin en este foro y sus conversaciones con Xi serán muy útiles para el progreso de la interacción estratégica entre Pekín y Moscú. Lavrov, además, por último, ha indicado que Rusia está interesada en que este foro sea exitoso. Seguimos con el foco puesto en Rusia, y es que las autoridades rusas han dicho que el país se va a unir a China para restringir las importaciones de productos pesqueros japoneses a partir del próximo lunes. Las autoridades sanitarias y de cuarentena de Rusia han anunciado que estas restricciones se van a mantener hasta que los reguladores rusos proporcionen y analicen la información necesaria sobre la seguridad de los productos del mar japoneses. China suspendió las importaciones del producto del mar procedentes de Japón a finales de agosto, en respuesta a la liberación de agua tratada y diluida de la dañada planta nuclear de Fukushima Daiichi. Además, las autoridades rusas ya habían anunciado que reforzarían los controles de cuarentena y distribución de productos marinos y procesados japoneses. De hecho, el mes pasado dijeron que estaban considerando unirse a China en relación con estas restricciones al suministro de productos del mar procedentes de Japón. La Agencia Internacional de Energía Atómica además ha dicho que la operación para liberar agua tratada y diluida al océano es consistente con los estándares de seguridad internacionales. El gobierno japonés ha estado instando a Beijing a levantar esta suspensión de las importaciones, diciendo que la medida no se basa en una evidencia científica. Enseguida volvemos con más últimas horas, más actualidad, más información. Enseguida seguimos aquí en Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta con más últimas horas, más información, más actualidad, y empezamos poniendo el foco una vez más en Israel. La Liga Árabe ha exigido el cese de operaciones militares en Gaza. En concreto ha sido el jefe de la Liga Árabe el que ha exigido hace apenas unos minutos el cese inmediato de las operaciones militares en la Franja de Gaza y el establecimiento de corredores para ayudar a la población en este 10º día de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino, que está dejando a miles de muertos. Se ha apuntado el propio Ahmed Abul Geita, que exigen el cese inmediato de las operaciones militares y la apertura de corredores seguros para brindar alivio a la población. Además, ha dicho que el ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre contra Israel y los posteriores bombardeos de represalia del ejército israelí han dejado miles de muertos en ambos lados y han obligado a desplazarse a 1 millón de personas.
Pasamos a hablar del ministro de la Unión Europea, en concreto de Josep Borrell, que ha pedido a China que utilice su influencia para hacer que Rusia regrese al acuerdo de granos del Mar Negro. Esto es lo que ha dicho el alto representante de la Unión Europea a los periodistas después de concluir su visita al país chino el propio 14 de octubre. Dice que de lo contrario es posible que el mundo se enfrente a otra crisis alimentaria. Además, también ha dicho que había insistido a su homólogo chino, al ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi, en la necesidad de no apoyar militarmente a Rusia. El propio Borrell ha dicho que hasta ahora China no ha proporcionado armas a Rusia y que esto es importante, pero le ha pedido que ayude también a la Unión Europea a evitar la elusión de las sanciones. Borrell también dijo, por último, que insiste firmemente en que desde una perspectiva europea la guerra en Ucrania no es contra Ucrania, que afecta no solo a Ucrania, sino que también afecta a la seguridad de los europeos y que está provocando ondas de choque en todo el mundo. Estamos pendientes, como siempre, de todas las últimas horas, de toda la información y, por supuesto, de todos los directos. Estamos pendientes de una cumbre de líderes que está teniendo lugar en Berlín. Vamos a escuchar las palabras de Ursula von der Leyen. We've just seen on the screen what a story and what a powerful message it is that it is not only the 10th Berlin process, but the very first time in a Western Balkan country. A powerful message in a world that you described, Eddie, where we are witnessing an atrocious war unleashed by Russia against Ukraine, Ukraine fighting for its sovereignty and territorial integrity and for our values. We have also seen a heinous terroristic attack of Hamas, killing more than 1,400 people, men, women, children, babies, only because they are Jews. We're living on a burning planet. We're challenged by Gen AI. In these times, you need best friends. And you said you are the best of friends we can wish for. So let's work that you join a European Union that has proven that it is possible to have together lasting peace and sustainable prosperity. And indeed, what a powerful message yesterday when we started the registration in Tirana, College of Europe, and those young students will now study European affairs. They come from Albania, the whole Western Balkan, from the European Union. What a powerful message for the next generation that will be carrying the European Union idea forward. Escuchamos a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que está repasando precisamente los dos conflictos que están abiertos en estos momentos. Dice que Ucrania está luchando por la soberanía de su territorio y además se ha referido a este conflicto que está teniendo lugar en Israel, donde ha vuelto, en este caso, pues a acusar al grupo terrorista de Hamas. Está apuntando que hay más de 1 millón de personas que han tenido que evacuar, han tenido que irse de sus casas en las últimas horas y además dice, por último, que estamos viviendo en un planeta incendiado. Seguimos escuchando a Ursula von der Leyen. Actually are already deployed, but more needs to be done. And I want to focus a few minutes on that one. Our economies, the Western Balkan and the European single market, are still too far apart. The Western Balkan economies are 35% of the EU average. So we really have to tap into the potential that is here in the Western Balkan. And get it closer to the European single market. And this is what the growth plan is all about. We know that from the experience of enlargement, the power of enlargement, of course, lies in the values that unite us with the countries that joined the European Union step by step. But the second power is the economic development. Whenever there was an enlargement, not only those countries who accessed the European Union had a huge boost in their economic development because they joined the single market, but also the European Union improved because the single market got bigger. And this is the principle now of the growth plan. We want to basically open in specific areas the doors of the single market, the European single market, to Western Balkan companies. And this we have to engineer now.
We are opening it in areas like free movement of goods and services, road transport, energy, electricity, the EU's digital single market, and very important, making cashless payments easier with a single European payment area, just to name a few elements. But, of course, opening the door is not enough. The Western Balkan countries also need to complete their regional common market. And this means that it is a condition that the Western Balkan countries also give access to their neighbors, to their market. In other words, if I turn it around, if there are blockages, the only one you can block is yourself. The others will move on. And to move on, there is needed reforms, deep-rooted reforms, also to improve the business climate, to make the environment more attractive. These reforms will be accompanied by funding for investment from the European Union if they take place. So this growth plan is a very strong incentive. It's an incentive to open the doors economically, but also to ask for opening the borders between the Western Balkan countries and to do the necessary reforms. With that comes the funding for investment. Only by working together, we will bring the Western Balkans right where you belong, to the heart of the European Union. History indeed is on the move. My message is, this is a decisive moment now. Don't miss the opportunity, grab the opportunity, seize the moment, and we work with you together for that. Many thanks, Eddie. Thank you. And before giving the floor to the President of the European Council, hasta aquí las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, que dice que estamos viviendo un momento decisivo, que es el momento de abrir las puertas económicamente, también de abrir las fronteras, pero como avisaba hace apenas unos minutos, hay muchos conflictos geopolíticos y dice que estamos viviendo en un planeta incendiado. Seguimos pendientes de toda la actualidad, de toda la información. Quédense porque enseguida volvemos con el mejor análisis, nos ponemos en acción, como siempre, de la mano de nuestra compañera Eva Villanueva.